Televidente, felice noite, bom-vindo del nosso programa Boa Noite Corsao. Contento de por compartir con ustedes un espacio más para trazer un tique de información sobre un tema de actualidad. Hoy nos tiene información oficial de ahora en Trempan tocante de una situación que nos quiere analizar con un especialista conocido y Bostantur para lo que trata epidemiología y microbiología también. Nos voy papia con el doctor César Ponce y nos que pasa un rato riba nos no podemos el regreso de COVID, pasó COVID, no hay anto privese y nos voy papia un tiki con el doctor Ponce. Doctor Ponce, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más, bienvenido. Gracias nuevamente por la invitación y bueno, aquí como sobreviviente de este brote de enfermedades respiratorias que tenemos. Yo también estuve comprometido hasta esta semana, hasta ayer, que todavía aún tenía síntomas, pero ya hoy me siento mucho mejor y me imagino que mucha gente también, mucha población de Corsó, y también estuve en Colombia en vacaciones y muchos casos de infecciones respiratorias incrementando también los casos de COVID otra vez. Doctor, leí en estos días una persona en el Facebook que decía algo que me pareció interesante, porque alguien comentó que sí, cuídense del COVID-19, como decimos nosotros siempre, y la persona le dijo, este no es COVID-19 porque ya estamos en el 2024. Ahora, eso del nombre, tiene COVID-19 porque empezó en el año 2019, pero ¿es correcta esa afirmación de COVID-19 si todavía eso no es? Sí, porque ese fue el virus inicial. Y lo que estamos viviendo ahora son como descendientes o los hijos del virus, las variantes que conocemos, y entonces se siguen produciendo variantes como en todo. Recuerda que el COVID es un coronavirus, que es el que más produce los síndromes gripales. Y tenemos más de 100 coronavirus que pueden afectar a los humanos. Y como todos los virus mutan, igual es que con la influenza, y por eso tenemos que los programas de influenza en otros países es la vacunación anual. Sí. Bueno, ya eso era una pregunta que de verdad me causó curiosidad, porque como trabajamos en los medios y cuando informamos, queremos hacerlo de manera correcta, y yo realmente en ese momento cuando lo leí me pareció legítima la pregunta o la inquietud de la persona que decía si todavía es COVID-19, sí o no. Doctor, en cuanto a eso que usted acaba de mencionar, la mutación, ¿estamos frente a un brote nuevo del anterior o es otra cepa? Hablamos de variantes en COVID. De variantes, otra variante. Bueno, sí, para complacer a mucha gente, quitémoslo el 19, pero la enfermedad del COVID. Sí. ¿Verdad? Todos los días o todas las semanas, si ves la información científica, se están detectando nuevas variantes. Eso ha ocurrido siempre con los coronavirus. Ha ocurrido con los de influenza. Entonces, lo que tenemos es que ahora hay una nueva variante, la llama la JN1, que parece que es más infecciosa. Y parece que también afecta más los pulmones. Pero hasta ahora no están diciendo que se estén produciendo enfermedades más graves por esta variante. Eso depende cómo lo mires, porque los últimos informes en Estados Unidos es que por semana están muriendo 1.600 personas por COVID. Por COVID. Entonces, eso es alto. Hace 2 semanas decían que se estaban muriendo 1.500. Ya ayer dijeron 1.600. O sea, y parece que están aumentando las hospitalizaciones en Estados Unidos. Doctor, cuando regresamos al 2019 y vemos aquellas imágenes terroríficas que yo veía siempre me impresionó mucho unas imágenes de Italia donde los camiones militares iban hasta arriba de cadáveres, los containers de la ciudad de Nueva York,
la gente tirada en el piso en algunas ciudades asiáticas. Parecía una película de terror, algo que realmente yo nunca había visto y creo que muy pocas personas pudiesen haber visto algo parecido en la época contemporánea, quizá cuando los tiempos de las guerras mundiales o algo así. Pero eso quiere decir que el COVID sigue siendo una amenaza para la vida humana. Sí, todos los virus son amenazas para la vida humana. Cuando digo amenaza me refiero a una amenaza mortal. Sí. ¿Qué pasa? Que también los tiempos han avanzado. Entonces ahora se hace más el seguimiento y los análisis de las variantes. Antes no teníamos esa habilidad, la parte científica o la oportunidad, porque es que anteriormente para detectar cuál era la variación genética de un virus se demoraba mucho tiempo, ¿verdad? Ahora ya se tienen equipos y estrategias y acciones científicas que tú en 24 horas detectas si el virus ha cambiado o no ha cambiado. Por todos son estudios por biología molecular, estudios genéticos. Entonces, esa es una ventaja. Y además, la situación social de la gente. Cada día tenemos más gente, más reuniones, más grupos de cantidad de gente. Entonces, el riesgo de diseminación de la enfermedad es mucho mayor. Porque tú estabas hablando de cuando comenzamos en el COVID, la cantidad de muertos y todas esas cosas, pero si hacemos un poco de historia, la pandemia de la famosa gripe española, que no fue española, sino fue americana, que se llevó cuando, creo que era en 1918, la Primera Guerra Mundial, se calcula que hubo más de 100 millones de muertos. Y eso fue pandemia de influenza. Seguimos con influenza. El riesgo que lo vienen anunciando los científicos desde 2016, 2017, es que vamos a tener otra pandemia de influenza. Y lo que se esperaba cuando apareció el COVID, esperábamos era una pandemia de influenza, pero salió lo del COVID, que es un coronavirus. Entonces, y si tú analizas, en este momento, a pesar de que la influenza tiene vacunas, que hay que estarse vacunando cada año porque el virus también cambia, muta. Y las vacunas cambian con él. Correcto, hay que ir adaptando las vacunas. Y los reportes es que la influenza puede producir cada año entre 300,000 a 600,000 muertos a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, si detectamos la influenza o si hacemos el análisis de 1918 hasta ahora, digamos, ¿cuántos años? 100 años. Por 600,000 muertos, ¿cuántos millones de muertos? El COVID no ha llegado aún. Llevamos el COVID 6 millones de muertos o algo. Eso no quiere decir que el COVID no es importante. Ahora, el análisis que tú haces, que veíamos como unas películas de terror, la cantidad de muertos, eso es secundario y está muy, muy esclarecido. No nos preparamos para eso. Correcto, nos agarró desprevenidos. Los gobiernos no le prestaron atención. Decían que no había ningún problema. Inicialmente decían que de la China no iba a llegar a Europa y llegó. Que de Europa no iba a llegar a Corzón y llegó. Entonces no hubo preparación. Me acuerdo que comenzó en un carnaval, supuestamente, el primer caso. Un turista que se detectó en el carnaval. Sí. Entonces, esa es la situación. Como decimos en el argot popular, los cogieron con los calzones abajo, pero todos estaban advertidos, pero no se hizo la suficiente preparación. Es importante porque estamos en este momento frente a una encrucijada. Por eso destacaba la intervención de las autoridades esta mañana en una información que se dio y que es importante seguir. Hasta ahora, doctor, si hablamos un poco de la prevención, que yo diría que es la parte más importante de este programa, hablar de prevención, seguimos hablando de la vacuna como algo que todavía hay gente que sigue diciendo
que la vacuna no es efectiva, que no es recomendable. Y por otra parte, la prevención, vemos que hay algunas personas en la calle con su tapaboca, con su mom capture, pero no vemos que la gente esté tomando la situación muy en serio. Tenemos una fiesta de carnaval en camino que para el pueblo de Curazao es no solamente la fiesta máxima de la cultura, como se le ha conocido por mucho tiempo, sino que además en verdad es algo que, aparte de la promoción turística, todas las cosas que el valor agregado que un carnaval tiene, la gente quiere disfrutarlo. Pero para poder llegar allí tenemos que contribuir de nuestra parte con el aspecto preventivo. En cuanto a la vacunación, que ya anunció el Ministerio de Salubridad, que se comienza con un proceso que va a ser escalonado de acuerdo a ciertas categorías. ¿Qué podemos hablar de la vacunación y la prevención? Bueno, la nueva vacuna, la que está updated o actualizada. Esa es completamente actualizada en comparación con las anteriores. Con las iniciales, porque correcto, las iniciales tenían básicamente para el COVID-19, correcto, como estábamos hablando, el primer correcto virus que se detectó. Ahora esta está que puede proteger contra las variantes Omicron, que es la que hizo como la segunda ola y que sigue haciendo muchas variantes y está enfermando a la gente. Entonces, esta vacuna tiene... Actualmente la que hay es Omicron también, el virus es Omicron. Sí, un descendiente, un variante del Omicron. Entonces, la gente tiene que estar totalmente convencida, o hay que aclararle a la gente. Ninguna vacuna en el mundo protege 100%. Eso está claro. ¿Cierto? Las mejores vacunas, lo que se ha reportado, protege el 99%. Yeah. O sea que siempre hay un margen. Hay un margen. ¿Qué pasa con las vacunas del COVID? No previene la enfermedad. Eso hay que aclarárselo a la gente. Pero lo que te evita es que tengas una enfermedad severa y disminuye el riesgo de muerte. Disminuye el riesgo de que vaya para el hospital. Y eso lo vimos cuando comenzamos a utilizar las vacunas. Inmediatamente los casos de hospitalización comenzaron a bajar, los casos de muerte comenzaron a descender. O sea, que para lo que es el objetivo de salud pública sí está sirviendo. Entonces, que me digan, por ejemplo, yo tengo 4 vacunas ya puestas, que me digan, no te va a dar COVID, eso no está verdad. Yo puedo recibir COVID. Y seguramente lo que tuve semana pasada fue un COVID, pero me dio leve, comparado con los casos antes severos. ¿Y por qué digo eso? Porque ayer me dieron la información que una persona que estuve en contacto en mis vacaciones, hasta ayer fue cuando dijo, que yo tenía COVID. Imagínese. Entonces, eso también es la responsabilidad de cada cual para evitar que se siga yendo. Porque no sabemos las nuevas variantes si van a ser más severas o no van a ser más severas. O si la persona tiene otros factores de riesgo, como otra vez la edad, diabetes, hipertensión, inmunosupresión, muchas cosas que no sabemos cómo puede esa persona responder. El doctor ha dicho algo que me parece sumamente importante, la responsabilidad de cada uno de nosotros. Pocos días atrás, cuando todavía estábamos en el periodo de apertura del año nuevo, yo estaba invitado a una reunión de amigos y recibí una llamada previa que una de las personas que estaba invitada a la reunión dijo, yo no puedo ir porque me siento mal y tengo la impresión de que es COVID. Mi esposo fue a comprar ¿cómo se llama? Los test. El self-test. Sí, el self-test. Y estoy esperando que venga, pero aún así yo no voy a ir, salga positivo, salga negativo, porque siento que tengo, si no es COVID, es gripe o lo que sea. Y me pareció una actitud sumamente responsable de una persona, como también he topado con personas que andan con malestar y no tienen ningún tipo de resguardo, ningún tipo de protección, y a los 3 días te dicen, no, es que tengo COVID, y ya uno los vio
con síntomas, estornudo, tos. Entonces, es importante. Hoy día tenemos esa ventaja del self-test. ¿Qué tan exacto o qué tan recomendable es el self-test? Bueno, eso es una discusión. A ver, el self-test como una prueba rápida, es una prueba rápida, tú mismo te la puedes aplicar, pero hay una desventaja con las otras pruebas. No detecta todos los casos, o tú tienes que estar muy enfermo, o sea, o tener mucha cantidad de virus para que el self-test lo detecte. ¿Verdad? Entonces sigue siendo mejor la prueba molecular, pero es mucho más costosa. Claro. Para mí, independiente de lo que diga Organización Mundial de la Salud, lo que digan los gobiernos, sino para mí como médico, da una falsa sensación de seguridad. Si el self-test sale negativo, porque tú apenas estás comenzando la enfermedad, tú crees que no tienes COVID y puede ser un falso negativo porque la cantidad de virus que tienes aún es muy baja. Hay que esperar que suba más. Entonces, tú dices, estoy negativo y sales a la calle. Sin moncapié, sin precaución. No, estoy negativo. Sí. Entonces, ese es el problema del self-test. Si hablamos en números, la sensibilidad, o sea, el número de casos positivos que detecta el test es de más o menos el 60%. O sea, que un 40% de la persona que queda por fuera de la realidad. Así es. Entonces, lo mejor es eso que está diciendo de la responsabilidad. Sí, te puedes hacer el self-test si salió positivo, ok. Pero si sale negativo y tienes síntomas, por favor, ten las precauciones. Quédate en casa. Claro. Tú me invitaste la semana pasada para hacer este programa. Sí. Y yo te dije que no porque tenía síntomas. Y tenía que esperar a que pasara la parte, el periodo de infecciosidad, de que yo pueda transmitir a otras personas. Correcto. Entonces, ese es el sentido de responsabilidad que estamos solicitando a la ciudadanía. Ahora, ¿qué problemas tenemos con las empresas? Sobre todo las empresas privadas. Si la recomendación, si tú tienes síntomas respiratorios, quédate en casa. Se quedan sin trabajadores. Correcto. Las personas tienen que ir a trabajar. Y tienen que ir a trabajar con moncapié, si es que le exigen moncapié o no exigen moncapié. Porque si no, las empresas se quiebran. Sí. O también hay otra parte que tiene que ver también con la responsabilidad, que muchas veces los trabajadores dan información falsa para faltar al trabajo. Eso es y cualquier dueño de trabajo, como decimos acá, cualquier patrón, cualquier patrono que reciba esa información de un trabajador, mira, creo que tengo COVID o tengo COVID, no va a querer que esa persona venga a contaminar al resto. Y muchas veces se ha dado el caso porque ha llegado a mis oídos información de gente que llama, mira, creo que tengo COVID, no voy a poder trabajar. No, venga por aquí. Y después se presentan a los 2 días. No era COVID. Pero tuvieron 2 días libres. Entonces, es un poco el juego de esa responsabilidad frente a una situación que ha causado estragos en el mundo de una manera sumamente alta. Entonces, sumamente grande. Entonces, no estamos jugando. Es importante y por eso la presencia del doctor Ponce en nuestro programa de hoy, a quien le agradezco inmensamente su disposición siempre para apoyarnos en esta labor de información y de concientización. Shonan es cosa que no te juega. Yo he visto, doctor, que hay lugares donde se recibe una cantidad grande de gente, de lugares de reunión masiva, y hay los dispensadores de hand sanitizer. Hay los que están Bashi, muchos. Hoy día yo no me atrevería a decir un porcentaje, pero en la gran mayoría de los lugares, los que son automáticos, los que son manuales, todos están vacíos. Correcto. Pero hay algunos que tienen los dispensadores y que tienen el hand sanitizer y la gente les pasa por un lado y no. ¿Qué les cuesta recibir las gotitas y limpiarse las manos? Pero no lo hacen
Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Ya yo perdí la cuenta cuánto día para día Sí, me lavo las manos. sí. Cada Hasta vez otra cosa, lavarse las manos constantemente. Sí. Sigue vigente esa recomendación. Lo mejor es agua y jabón. Agua y jabón. Definitivamente. Es lo mejor. Pero tú en todas las partes no tienes agua. Entonces, una alternativa, la segunda opción, que es buena, es el hand sanitizer. Ya. ¿Verdad? Ya. Que no necesitas agua para desinfectarse. Correcto. Pero si tú tienes que ves las manos que están realmente sucias, que se ven, hay que lavárselas con agua y jabón. Y Ya. cada cierto tiempo en el día, así te haya usado hand sanitizer, lávatelas con agua y jabón. Ya. En estos días asistí a un evento donde había un detector de temperatura en la puerta. Yo digo estas cosas porque aunque parezcan insignificantes, son de mucha importancia. Es importante, Shannon, para no hacer uso de cada oportunidad para no descartar que nos porta malo o que nos por transmitir para otro gente. Y si nos ha un tracción, nos va a ir un evento poco día pasado, me dice Free Winds, el barco Free Winds, una invitanos para un concierto y no tiene un detector de temperatura, camina, vos te pone, vos cara, vos frente, cerca de aparato, está sende un luz verde y está avisado cuánto temperatura vos tiene. Me te supone que si vos tiene quentura o vos está arriba el límite tolerable, quizás se lo vira corrami, no sabe, pues tú rende, mira, pero está tiene cuecos, sea para no estar suficientemente cerca, distancia no estaba correcto, lo que sea, y no ascende, que el test no toma lugar, entonces le más sigue, bye. Si vos tienes una oportunidad para controlar, como porta malo, de cómo está desechar en momento, y pues sobra, o viaja, no está cargando una maleza sin que uno sabe, me está papiando tu sorto de maleza. En el caso que está una enfermedad contagioso, peligroso, mortal, nos tiene que aprovechar de la hacer oportunidad que nos tiene para descartar que nos porten en maleza. Pues nos porta cargando maleza sin que uno sabe. ¿Hay algún seguimiento, doctor, que una persona, porque esperamos hasta que tenemos síntomas para comenzar a dar carrera, a llamar gente, a hacer pruebas, pero hay alguna manera que podamos hacer un seguimiento sin tener síntomas que nos permita controlar o es solamente el test lo que hay? No, bueno, las recomendaciones de salud pública, las recomendaciones epidemiológicas, hay varios, porque volvamos otra vez, yo creo que es bueno refrescar la información, porque yo pienso que todo eso lo hemos dicho en todos los programas que hemos hecho. En programas anteriores. Sí. Recuerda que las personas que tienen síntomas apenas el 70%. Yeah. Perdón, a lo contrario, el 30%. El 30%. El 70% de la gente no tiene síntomas. No tiene síntomas. Por eso los estudios, las recomendaciones de salud pública, si tú estás en contacto con una persona que tiene síntomas, entonces te puedes hacer el test. Yeah. O si principalmente una persona que está confirmada que tuvo el COVID o tiene la influenza. Bueno, para la influenza ahora no tenemos pruebas rápidas o self-test, pero el focus ahora está solo en COVID, que pienso que no es lo adecuado. Yeah. Porque los estudios internacionales y los estudios epidemiológicos nos dicen que en este periodo de enfermedades respiratorias virales están circulando COVID, influenza, virus incisional respiratorio y rinovirus. Son 4 virus que están circulando, ¿verdad? Entonces, no solamente el focus es de COVID, influenza también mata, el virus respiratorio sincicial también mata, y sobre todo en adultos mayores, ¿verdad? Y los análisis que se han hecho por instituciones internacionales de salubridad pública, sí, están aumentando los casos de COVID. En Estados Unidos están aumentando los casos de COVID. En Europa están en todas partes. Pero en el caso de
América, el último análisis reciente de Organización Panamericana de la Salud, que lo conocemos como PAHO en inglés, dice, está aumentando casos de COVID, pero muchos países tienen más casos de influenza que de COVID. Okay. Entonces hay más casos de influenza. Okay. Y la influenza también puede matar. ¿Sí? Entonces hay que ver las dos cosas. ¿Sí? Influenza, COVID, los otros virus. Desafortunadamente, recientemente salió una vacuna contra el virus sincicial respiratorio para adultos mayores. Es como lo están usando. Pero también esa infección respiratoria le da a los niños. A los niños menores de 4 años, de 3 años, son los más frecuentes. Aún no tenemos vacunas aprobadas. Pero para los niños, en los otros países sí está aprobada la vacuna contra influenza. Aquí no tenemos el programa oficial de vacunas contra influenza para los niños. Y para los adultos, solamente el programa del sistema de salud es para los adultos mayores de 60 y que tengan riesgo, por ejemplo, diabetes, hipertensión. Ahora, hay una situación que quiero aprovechar para aclarar aquí. Nos han metido en la mente la famosa flu season, o sea, la estación de influenza, el periodo de influenza donde se aumentan los casos. Entonces, esa flu season en el hemisferio norte, en todas partes de la época fría. Entonces, la época fría en el hemisferio norte es de octubre a febrero. Y esa es la que tenemos aquí como flu season, identificada como flu season. Pero en el hemisferio sur también hay flu season. Pero en otra fecha. Pero en los otros meses, la otra mitad del año. ¿Sí? Entonces, cuando están en verano en Europa, el hemisferio sur está en invierno. Entonces, el flu season. ¿Qué pasa con las migraciones? La gente, de todas maneras, evade el frío y buscan los países tropicales, subtropicales de turismo, y vemos cuántos viajes estamos recibiendo ahora en Corsou de Europa, o del hemisferio norte, digamos, porque viene de Merca, de Alemania, de toda Europa. Canadá, pues. Pero igualmente estamos recibiendo del sur. Y en el sur también hay influenza, ¿cierto? De ahí que los análisis estadísticos que tenemos es que por instituciones internacionales como Organización Mundial de la Salud, como PAHO, en los países tropicales, subtropicales, el Caribe está incluido, no hay flu season. La influenza es todo el año. Correcto. Entonces, yo no entiendo por qué aquí declararon una flu season solamente en el periodo del hemisferio norte. Todo el año estamos recibiendo, y todo el año los países tropicales o en zonas subtropicales durante todo el año tienen influenza, infección por influenza. ¿Verdad? Y básicamente por la migración, ¿no? Por la migración. Entonces nosotros estamos, como dirían, en el ojo del huracán, porque en una temporada los de arriba vienen al trópico porque estamos justamente en esa zona más o menos neutral, donde los inviernos quizás no son tan fríos, y en la otra época los de abajo también vienen hacia arriba buscando. Correcto. Entonces nosotros estamos en riesgo casi todo el tiempo. Entonces tenemos un problema, porque para el hemisferio norte se recomienda un tipo de vacuna que es como igual que Norteamérica, todo el hemisferio norte recomienda un tipo de vacuna. La vacuna tiene 4 variantes de la influenza. La del sur tiene 3 variantes, pero hay 2 diferentes de la del norte. Entonces, ¿cuál nos ponemos? Si no tenemos estudio en Corsou de cuál es la variante que está circulando aquí. Entonces, tenemos la dependencia holandesa,
lógico. Yo no la critico porque es lo que siempre nos ha dado soporte y todo eso. Entonces eligen la del norte. Pero si no viene una influenza del sur, entonces tampoco tenemos protección. Aun cuando ahora las dos vacunas son muy similares, solamente hay una variante de influenza que está en el sur, que no está en el norte. Entonces tiene protección en gran proporción, sí, pero hay protección. Pero lo importante es que se incluyan los programas de vacunación de influenza. ¿Verdad? Porque no tenemos en los niños, y cuando comenzó el COVID, recuerda de que la discusión, no, que los niños no deben ir a la escuela, que sí deben ir a la escuela, que los niños no tienen la enfermedad, pero no tienen la enfermedad o eran asintomáticos, pero igualmente desde el Instituto de Salud Pública de Holanda salió una recomendación: mantengan a los niños separados de los abuelos, de los opa y de los oma, para que no le contagien. Los abuelos son los de mayor riesgo. Entonces, sí, después se confirmó que sí. Y por eso se implementó la vacunación también en niños. Entonces, ¿por qué no hay influenza? Correcto. Esa es la pregunta, siempre. Interesantísimo. Y yo creo que ribatur circunstancia responsabilidad de cada uno de nosotros. Pacunos mes, pacunos grandinan, pacunos puchanan, sobracionan, siempre nos avisa que nos saluda responsabilidad de nosotros mes. Nos vamos a cumplir con algún anuncio y ahora con nos viene back, nos a continuar con una conversación súper interesante con el Dr. César Ponce. Até, a wobo te sentir. Va acostumbrar, lagi crunch abrir, por nada. Lagi luz ende, tem dia. Não laga mal costumbre tabo pior inimigo. Va lagi crunch abrir to, seré. Va lagi luz ende to, pague. Assim na ti roupa cosmasco abo por assim, para barra bo gasto de água e corrente. Assim é para bom mês, para nós tur e para nós futuro. Sera lá, sera? Sì, non so se era. Esta comitasse de luna de doctor. Ai, Bosquiri, non preoccupare. L'abdo me tablica sabra também. Já sabe? Tá, que me vou preocupar yanto. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então nós está preco na casa também. Você anda preco na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você tá pensando em meu lugar aqui, você. Ei, você se bom pôr chega lá do met. Lá do met chega cerca bom. Piu! Inspirada en filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance, inter una organización a vos servicio para donar a vos, familia y vos propiedad un seguro que te pasa con vos necesidad y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo, para vos vivir tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es mesora, pero así es Sabi sí. Llegamos nossa back com mais nosso programa Boa Noite Corsao. Nós estamos poniendo atención a ver riba cantidad de casos no solamente en Corsao, rondundo tem bem tempo aqui de tanto influenza como de COVID. Dice que nós conversamos, nós continuamos nossa conversação com o Dr. Ponce, nosso invitado Jave, pero promete que sei, nós que acordamos que nós está chegando a Bosnan. Que na Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una institución que ya nos está papeando de salud, de epidemia, de pandemia, de todas las cosas que nos pasan
l'Abdemet sin duda estaba un di organización di instituciones que ha acumulado más tanto experiencia para lo que trata casos de detección, de test, etcétera, etcétera. Y no solamente ribe tema aquí, pero riba l'Abdemet ha avanzado incluso riba test de DNA, ADN, no se dice en español, diferentes temas, de diferentes testan, trombosis, etcétera. Cosas que hoy en día está un servicio que está obtenible fácilmente y de nos testan tradicional. Recuerda que nos avisa que l'Abdemet pone un laboratorio de porta de casa. Paso si uno puede venir cerca nos también se acabó. Si uno puede llegar cerca nos, l'Abdemet llega cerca vos. L'Abdemet laboratorio de médicos. Corda una cosa importante que siempre nos avisa. Vos escojo, vos choice, cuál laboratorio vos usa. Vos pones en papel el logo de cualquier laboratorio, pero vos decidís dónde vos vais. La nombre también de Bombini Supermarket. Bombini con su stock amplio siempre, pero manera nos avisa todo el día del mundo. Bombini Supermarket, se nos encuentra super, nos avisa siempre. Bombini está un supermarket que también nos pone esfuerzo en el servicio. No sobra, ron mundo, mayoría de supermarket está de mes un voz. Simplemente es calidad. El servicio de marca una diferencia y en Bombini hace un gran esfuerzo para cada uno de nuestra zona. Comprende bon el compromiso de servicio con los clientes en la los clientes en la se compra de un lugar cozy, de un lugar de familia, de un lugar que también le pueda comprar contento, para sobra. Bombinita boca. La nombre de Sambil con su temporada de carnaval full swing. Nos tiene una cantidad de programas para entera temporada de carnaval. Nos ha invitado para subirnos Facebook page y check todo lo que Sambil ha preparado para compartir en familia, para un ambiente great, para un ambiente confortable, safe y alegre que está nos meta para vos pasar duchi en Sambil, además de disfrutar de turnos tiendas, de stock completo para temporada y cantidad de cosas deliciosas que tienen los food court. Sambil, más que un centro comercial. Yo nos quiero aprovechar de ocasión para mandar una felicitación también a los amigos de Cerveza Montana. Ayer tiene una conferencia de prensa que a quedar anunciar relanzamiento, si no es publicidad, de un servicio que ya estaba en nuestra comunidad para más de 10 años, pero ahora aquí modernización de una planta, lo que tiene una cobertura más amplia en el mercado local de un servicio, un snack único, con receta tradicional de su tiempo artesanal, pero ahora aquí de una manera industrializada. Va a presentar una cantidad de cambios en el tiempo venidero para lo que te trata volumen de producción, etcétera, y celebrando 10 años de existencia, un poco bien a nuestros amigos de Cerveza Montana. Vamos a continuar. Nos invitado doctor César Ponce. Doctor Ponce, una de las cosas que más hemos visto en estos días es una confusión de la gente en cuanto a si es influenza o si es COVID. Los síntomas entre influenza y COVID, para que una persona pueda a lo mejor tomar cierta medida, los síntomas tienen diferencia y el comportamiento de la persona una vez que se descarta que sea COVID, por ejemplo, y que sea una influenza, que también puede ser mortal, como lo dijo usted en la sección anterior, pero digamos, el comportamiento de la persona con la influenza y con el COVID, hay algo que se pudiese diferenciar, que yo diga, bueno, lo que tengo es influenza, yo me voy para la calle, o lo que tengo es COVID, me quedo en la casa. No, en este momento estamos hablando de síndromes o síndromes, ¿verdad? Y síndrome es infección respiratoria. Cualquier infección respiratoria te puede dar los mismos síntomas, unos más severos que otros. Okay. Y depende de la persona. A algunos le da tosamiento, otros le da obstrucción nasal, diferentes síntomas. Pero recuerda, y volvemos e insistimos, el 70% de las personas infectadas por COVID no tienen síntomas.
Igual pasa con otros virus. O simplemente piensan como es un FERCAUT, un resfriado, pero no sabe qué está. El único que puede definir eso es el laboratorio. Correcto. Para ver realmente cuál es el virus que está infectando a la persona y para salud pública cuál es el virus que está circulando en ese momento. Entonces, por eso si usted tiene síntomas respiratorios, por favor, quédese en casa. Y sobre todo en la era moderna, que hay muchas personas que pueden trabajar online. Por ejemplo, yo puedo trabajar online. Es mejor que se quede en casa trabajando online. En esa forma reducimos la aglomeración, la concentración de personas y se evita la transmisión de esas cosas. Ahora, ¿qué pasa con las situaciones en las empresas? Si tú llegas, todas las empresas tienen aire acondicionado. Muy pocas, si es que hay alguna, tiene lo que llamamos flujo laminar, que es que el aire entra por una parte y sale por el otro, para evitar y tiene unos filtros especiales para evitar la contaminación, pero eso no ocurre. Los aires acondicionados que tenemos permanentemente o en la mayoría de las empresas reciclan el aire. Okay. Entonces, si nosotros estamos aquí y tenemos un tipo de eso de aire, yo estás en riesgo. Si yo tengo la enfermedad, estás en riesgo porque queda en el ambiente, los aerosoles y todas esas cosas. Es diferente que tienes un flujo de aire que entra por un lado, ¿verdad? Y se va para el otro. Entonces es menor riesgo. Entonces, igualmente, yo sigo insistiendo, no le prestamos atención a la influenza. Entonces, hay una situación también que hay que prestar atención en Corso. Nos pusieron la idea de que influenza season es en los periodos de octubre a febrero. ¿Qué ocurre? Si tú quieres comprar tu vacuna, no es muy costosa. Y como lo decimos ¿cuánto vale una vacuna contra influenza? La última vez que la compré fueron 25 florines, algo así. Mucha gente dice, no, que es hopi caro. Yo le digo, hey, si vos te tomas 3 cervezas, pagas 30 florines en cualquier eso. Sí. Y no puedes pagar 25 florines por un vaccine. Pero eso no es la situación. No se consigue Corso, muy pocos, porque las boticas la traen para el flu season, o sea, de octubre a diciembre. Después no hay y no traen lo suficiente porque ellos hacen su análisis de mercado. ¿Cuántos usualmente clientes tengo para eso? Que los que están afiliados en SBB paga esa parte. ¿Cuántos están afiliados? Después no se consigue. No hay. Entonces ese es un problema. Y por eso estamos incitando o invitando al sistema de salubridad pública que pueda dar accesibilidad a esas vacunas durante todo el año. Durante todo el año para las personas. Igualmente, aquí hay un programa que se llama vacunación para el viajero. En Holanda creen Reisig en Vacinasi. Cuando una persona va a FO, por ejemplo, si va a Brasil o Sudamérica, puede adquirir la vacuna de fiebre amarilla. ¿Por qué no poner, y pagan, creo que son 30 florines o algo así? ¿Por qué no poner el servicio para el público en general para la vacuna de influenza durante todo el año? Y no solamente en la época que supuestamente tenemos influenza. Importante. Y yo lo puedo dar fe porque yo religiosamente todos los años me pongo mi vacuna contra la influenza y de verdad que es eficiente. Lo más lamentable es que yo le he dado esa recomendación a mucha gente y cuando le pregunto y por fin, ¡ay no, se me olvidó! Entonces, si nosotros mismos no tenemos en cuenta la prevención, lamentablemente, después nos vemos confrontando este tipo de problemas. Doctor, y la otra, la percepción de la gente, que muchos me han comentado, no es que cuando me pongo la vacuna, supuestamente en la flu season, después me dio gripe.
ya estaba incubando la gripe, o al menos lo tuviste, tienes el tiempo para contarlo, sobreviviste a eso, no tuviste el riesgo de morir, ¿verdad? Claro. Ahora, el grip no quiere decir que sea de influenza, pueden ser de otros virus. Ya. Sí, porque la vacuna es específica para algunos virus. Ok. Doctor, digamos, usted habló hace rato de infecciones respiratorias. Hemos visto con preocupación que mucha gente ha contraído este tipo de virus y ha tenido problemas severos, no solamente en Curazao, pero información que nos ha llegado de gente que se está hablando muy fácil de infecciones respiratorias. Entonces, yo creo que vale la pena que le prestemos atención a la situación. En este momento, porque una de las cosas que yo me preguntaba en estos días, y aprovecho la ocasión para incorporar esta pregunta en la anterior al doctor Ponce, es que si esto siempre fue así, con excepción del COVID, que sabemos que es algo nuevo del 2019. Pero en cuanto a la influenza, quizás siempre tuvimos esta afección en esta temporada y no lo sabíamos porque no había esa comunicación tan flexible que nos permite las redes sociales, pero a lo mejor siempre fue así y no le dimos tanta importancia porque no recibíamos tanta información. Hoy día una persona le da gripe en China y lo sabemos aquí porque lo pusieron en las redes y ya nos enteramos. Quizás eso puede estar pasando, doctor. Sí, por eso en los sistemas de análisis de salud pública, el sistema de vigilancia epidemiológica, el Surveillance System, y están los síndromes respiratorios. Entonces se hace el monitoring semana para semana. Okay. Entonces vemos que durante todo el año se están presentando infecciones respiratorias o síntomas respiratorios. Pero si no tenemos un buen sistema de investigación, no sabemos qué está pasando. Cuál es el virus que está circulando. Yeah. Entonces, eso debería haber un sistema, otros países lo tienen, un sistema de, lo llamamos laboratory monitoring, un monitoreo por laboratorio, y cada cierto tiempo, eso ocurre con dengue, ocurre con las infecciones respiratorias, cada cierto tiempo se hace un test para ver qué virus es el que está circulando y poder hacer la promoción y la prevención, ¿verdad? Y la prevención. Eso no está ocurriendo permanentemente. Yeah. ¿Sí? El doctor Ponce siempre me ha llamado la atención su manera de mantenerse al tanto de lo que ocurre mundialmente, quizás por su posición profesional, pero además por su pasión con la medicina y con la epidemiología. Y cada vez que ocurre algo en cualquier lugar del mundo, el doctor Ponce siempre nos manda una comunicación para nosotros estar al día en cuanto a lo que es información para el público. Pero hay sin ninguna intención de crear pánico, ni mucho menos, pero hay alguna indicación, doctor, de que se espere un incremento de esta epidemia, tanto de COVID como de influenza, y que, porque yo escuché a una persona con cierto nivel de credibilidad, decir que se esperaba otro lockdown a futuro. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Sí. Incluso, vuelvo e insisto, pero el lockdown se basa en datos estadísticos. A eso me refiero. Sí. Entonces, a ver, cuando nosotros hacemos el análisis epidemiológico, hay unos términos que se llaman endemia. Ajá. Endemia es que las enfermedades se están presentando permanentemente en una región, ¿verdad? Hay un nivel de... Entonces hablamos de unos canales, y esos canales uno tiene unos indicadores y una situación donde uno se da cuenta si los casos están aumentando de lo que estamos esperando o no. Entonces, en una endemia, es decir, los canales van fluctuando, pero sí. Pero cuando tú haces la vigilancia y específica por enfermedad,
entonces puede ver que ese canal no es así, sino que de pronto se sube. Entonces ahí es donde tendríamos que investigar si estamos verdaderamente en un brote, un outbreak, o verdaderamente en una epidemia. Y eso es para tomar la prevención. ¿Verdad? Eso estamos deficientes en esa parte. Yo lo he criticado siempre y incluso cuando estuve trabajando con el Ministerio de Salubridad también lo he criticado, que nos falta mucha información en el sistema de salud, de monitoreo. Igualmente los médicos, todos los médicos estaríamos en el deber de informar, no digamos en el deber, en la obligación de informar. Los laboratorios están en la obligación de informar, pero aquí eso no es ley. Entonces, no todos informan. Eso es importante. Well, doctor Ponce, hemos llegado al final, satisfecho de poder haber recibido información fresca y valiosa de una situación que requiere de nuestra participación en cuanto a la prevención. Nos tico pagatino, con lo que está tomando lugar. Nos no me decía nada nuevo, nos cintura información caba de 4 años de experiencia, más de 4 años, 6 años caba de experiencia, nos tiene entero un vida largo confrontando situaciones de gripe, influenza, de diferentes tipos de manifestación de infección pulmonar y ahora aquí también a seca COVID, que también de manera un viaje Dr. Herstenblut avisa, COVID avini pa queda, y ella queda, ella varia, ella muta, ella cambia, pero ahí, que nos incluya, sino máximo esfuerzo para protección, evitar contacto tan cercano. A mí siempre avisa con mi nota papia de distancia social, pero de distancia físico, y nos está está importante para nos ayudar en la prevención. Un día más, danke, doctor Ponce. Yo quiero hacer unos comentarios finales. Lo que acabas de decir, la distancia social, no la distancia física. Correcto. Ya se está demostrando que después de la pandemia del COVID han aumentado los casos de depresión y ansiedad. Incluso medicamentos contra depresión se escasearon. Eso es una parte. Y la otra situación, ayer o anteayer, salió la información de un científico en Estados Unidos y vuelvo a repetir, la pandemia no ha terminado. Seguimos con la pandemia. Correcto. Y el último punto de que, bueno, gracias por esos anuncios de que el doctor Ponce siempre está pendiente de lo que está pasando a nivel mundial. Es una obligación. Existe un programa mundial por la Organización Mundial de la Salud que en español se llama Reglamento Sanitario Internacional, en inglés International Health Regulation. Todos los países están en obligación de estar vigilando qué pasa en las otras partes para poder prevenirse y para poder hacer lo que ahora llamamos pandemia preparedness. Tenemos que prepararnos para la pandemia, no esperar que nos llegue. Tenemos que ser proactivos. Correcto. Comenzar a prevenir antes de que nos ocurra la pandemia y no reactivos. Correcto. Usualmente estamos esperando que tengamos los casos para ir a controlarlos. Eso cambió. Lo mismo pasa con dengue, lo mismo pasa con todas las enfermedades que pueden ser prevenibles. Bueno, como dicen en buen papiamento, cana su dilante, no guarda pellega. Un danke especial a Dr. César Ponce por su visita y un danke especial a Sintonía. Tenemos próximo programa.